Biblias, ahora mismo vamos a leer un pasaje en la carta a los Filipenses, pero luego vamos a estar centrados en el libro de los Hechos, capítulo 16. Vamos a estar hablando de la iglesia de Filipos, un ejemplo de iglesia, de congregación para todos nosotros, y vamos a estar viendo esos tres personajes que son muy famosos, conocidos en esta carta. Así que te invito a que puedas abrir el capítulo 4 de Filipenses, versículo 1. Vamos a leerlo como introducción para entender un poquito, ¿no?, de esta iglesia, conocer un poquito el ejemplo que encontramos allí. Así nos dice la palabra, ¿no?, en el versículo 1 del capítulo 4. Así que, hermanos míos, amados y queridos, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor, amados. De unas aproximadamente 15 palabras que Pablo usa en este versículo, casi 10 son para expresar su amor hacia esta iglesia, con distintos conceptos, con distintas definiciones, y podemos notar cómo los filipenses entonces tenían un lugar especial en el corazón de Pablo. Los hermanos de esta congregación, Pablo tenía un amor quizás un poquito diferente de que tenía por otras iglesias que también amaba, pero Filipos, la iglesia de Filipos, había cautivado su corazón. Incluso Pablo, como sabemos, ¿no?, fue preso 2 veces en Roma. Y la primera de estas cárceles, de esta prisión, fue un poco más leve, tenía más libertades. Incluso de allí él escribe distintas cartas a diferentes iglesias. Y en la segunda sí fue más dura, aproximadamente entre 7 o 10 años después de la primera, pero es justamente en esta primera que él escribe esta carta a los filipenses, a la iglesia que estaba en Filipos. En esta primera él escribe de una manera, de una u otra forma, ¿no? Si leemos Filipenses vamos a ver un poco el corazón de Pablo, lo que él sentía por estos hermanos. Él, con tanto esfuerzo, vamos a ver, con tanto esfuerzo, con tanto sacrificio que él hizo por Cristo, por la obra, él va a expresar en esta carta la alegría, el gozo que él tiene cada vez que recuerda a los hermanos de Filipos. Un amor por la iglesia de Filipos. Me imagino que cuando él recibiese noticias de esta iglesia, la gran alegría que transbordaría su corazón al escuchar sobre los hermanos de Filipos. ¡Qué alegría!, diría Pablo, tengo cuando pienso en vosotros, mis filipenses. El texto que acabamos de leer, si nos fijamos, dirá, los llamará hermanos míos. O sea, hermanos míos en la fe, con un mismo Señor, con una misma fe, un mismo bautismo. Dirá también amados y queridos. El término querido lleva la intención de añoranza, de extrañar, de desear estar entre ustedes. Sigue diciendo, vosotros sois mi gozo. Pablo se alegraba debido al comportamiento ejemplar que había en la iglesia de Filipos. Aún con ciertos conflictos que a lo largo de la carta Pablo desarrolla y los anima a superarlo, ¿no?, las disputas, los conflictos y las peleas egoístas que había en la iglesia, Pablo reconoce que eran consecuentes con su fe y obedientes a las instrucciones que el apóstol les había dado. Por ejemplo, el capítulo 2, versículo 2, o todo el capítulo 2, que habla sobre el ejemplo en la encarnación de Cristo, que es superior a todo tipo de disputas egoístas. Aún siendo imperfectos en Filipos, Pablo reconoce que ellos luchaban y se esforzaban por obedecer al Señor. Les dice un término muy hermoso, corona mía, sois mi corona. En el original, en el lenguaje original, hay distintos tipos hay distintas palabras para este concepto de corona. Pero en este caso, el utilizado aquí se refiere al premio que ganaban los atletas después de una competición. Lo podríamos traducir en nuestro tiempo como una medalla. Está diciendo, vosotros sois mi medalla, mi premio. Después de mi larga carrera, de mi larga competición, los miro a vosotros y sois mi premio, mi regalo, mi medalla. Yo he trabajado en el nombre de Jesús, bajo la guía del Espíritu Santo, sacrificando tanto
y puedo ver el fruto del servicio en humildad, en obediencia a la voluntad del Señor. Pablo se había entregado completamente a la misión que Jesús nos dio a cada uno de nosotros. Y me imagino que él diría, yo soy una persona imperfecta, pero Jesús obró a través de mi debilidad, como ya hemos escuchado en esta mañana. No fueron mis fuerzas, reconocería Pablo. No fueron mis fuerzas, sino el poder de Dios que transformó vuestras vidas y habéis fructificado en todos estos años. Les dice más adelante, estad firmes en el Señor. O sea, Pablo les recuerda que deben seguir fieles a las enseñanzas de Jesús, pues se han comprometido con el Señor en las buenas, en las malas, en todo momento, a amar, ser fieles en todo momento y aprender a ser obedientes a su Jesús. Y les termina diciendo una vez más, repitiendo la palabra amados. Es interesante porque lo dice al principio y lo vuelve a repetir al final. Yo me imagino que él ya no encontraría quizás más palabras para declarar su amor, expresar su amor, su cariño a esta congregación. Y cierra repitiendo, ¿no? Dando peso a esta afirmación, mis amados, porque aman al Señor. Pero te pregunto, ¿por qué Pablo amaba tanto a esta iglesia? A la iglesia de Filipos. Si nos remontamos a Hechos, vamos a ver que Pablo, después de su conversión, pasó a congregarse a lo largo de un año en una iglesia que estaba en la ciudad de Antioquía. ¿Vale? Estamos hablando del capítulo 3, del 12 al 14. La iglesia de Antioquía, ¿qué pasó en esta iglesia? Él estaba trabajando allí junto con Bernabé, que nos sonará seguramente. La iglesia de Antioquía bendijo a Pablo y Bernabé y los enviaron en su primer viaje misionero, junto con otras personas, ¿no? Para que fueran por distintos lugares anunciando el evangelio. Ellos fueron en su primer viaje, recordamos algunas ciudades, ¿no? Como Pafos, Iconio, donde pasaron Listra, donde fueron algunos sitios muy bendecidos, otros pasaron por algunas un poco complicadas. Y seguimos andando, el capítulo 15 de Hechos nos va a hablar sobre el concilio de Jerusalén. Ese momento un poco tenso donde algunos judaizantes que exigían que los cristianos fuesen circuncidados, bajaron de Antioquía para con mentiras a decir que los líderes de Jerusalén habían dicho que todo creyente tenía que ser circuncidado. Los no judíos tenían que ser circuncidados. Y los hermanos de Antioquía dijeron que no. Entonces tuvieron que reunirse en Jerusalén para resolver todo este problema, llegar a la conclusión de que por el testimonio de Pedro y de los distintos que habían ido a Samaria, habían predicado a los gentiles y vieron la conversión de todo este pueblo no judío, dijeron, no hace falta. El Señor nos ha dado evidencias de que no hace falta la circuncisión. No hace falta mantenernos atados a ese peso tan grande que era la ley, ¿no? Que ni siquiera nuestros padres pudieron aguantar. El Señor nos ha hecho libres. Entonces el concilio de Jerusalén sirvió para esto, para una vez separar y entender lo que Cristo les había venido a hacer. Y Pablo es nuevamente enviado a la iglesia por la iglesia de Antioquía en su segundo viaje misionero. Pablo forma un equipo con Silas, con Lucas y Timoteo. A lo largo del viaje se irán uniendo y llegan a la ciudad de Filipos en su segunda jornada misionera en la provincia de Macedonia. Estamos en Hechos 16 y aquí nos vamos a detener. Pablo tenía una estrategia cada vez que llegaba a una ciudad para poder evangelizar, predicar del evangelio, que él iba los sábados a las sinagogas, donde se reunían los judíos especialmente para orar. Él iba para allá para poder hacer puente y predicar el evangelio, mostrar a Cristo, como Cristo era el cumplimiento de todo aquello que la palabra, que el Antiguo Testamento anunciaba. Y así él hacía estos puentes y podía predicar y hablar de Jesús, ¿no? Pero cuando llega a Filipos se encuentran con una situación diferente. Llegan a la ciudad, van a buscar la sinagoga y no la encuentran. No hay sinagoga. La Mishnah, que es la colección de tradiciones, especialmente orales dentro del judaísmo, decía que había que tener mínimo 10 varones judíos
para que pudiese haber una sinagoga. Y en Filipos no hay sinagoga. Entonces esto puede decirnos que no había ni siquiera 10 varones judíos en una ciudad tan grande, una colonia romana como era Filipos, con más de 15.000 habitantes, mucho para aquella época. Es un poco extraño que no hubiese. Pero en Filipos sucede algo. No encuentran varones, pero sí encuentran mujeres que se reunían cerca del río los sábados para orar, para compartir y tener un tiempo de búsqueda del Señor. La estrategia de Pablo se vino abajo, aparentemente, pero él no se desanimó. Encontró barreras, pero no se desanimó, sino que buscaron otras formas y las encontraron. El Señor fue bueno con ellos. Ellos entendieron que estaban en una ciudad donde los judíos no eran muy bienvenidos, donde había un cierto antisemitismo contra ellos, había hostilidad, y lo vamos a ver con los judíos. Sin embargo, van a este grupo de mujeres temerosas que se reúnen y allí conoce a una mujer muy especial. Estamos en el versículo 14 de Hechos 16. Entre el grupo de mujeres encuentra a Lidia. ¿Nos sonará? Seguramente. Ella era natural de Tiatira, una extranjera asiática. Era una persona de otro continente. Él estaba en Europa, está en Filipos, Grecia, está en Europa. Y encuentra una mujer asiática allí de Tiatira. Lucas, el escritor de Hechos, también nos dice que ella era vendedora ¿de qué? De púrpura, ¿no? De telas teñidas de púrpura. Eran ropas que solamente la realeza usaba. Emperadores, reyes, senadores, eran los únicos que tenían capacidad para comprar esta ropa. Era muy, pero muy difícil producirla. Era necesario, se producía con una especie de moluscos del mar, y era necesario 8.000 moluscos para hacer 1 gramo de púrpura. O sea, tenía que ser una industria muy grande, y ella trabajaba en esto. O sea, era una mujer con riqueza, dueña seguramente de su empresa, que comerciaba con la más alta cúpula de Tiatira y de Filipos, hasta donde sabemos. Hoy en día diríamos que ella sería quizás dueña de una línea de moda con sedes en Nueva York, en París, en Milán, ¿no? A ese nivel estamos hablando de esta persona. Pero ella sabía que nada de esto la completaba. Todo lo que el Señor le había dado provisto en su vida, la llenaba. Sabía que solo en Dios encontraría respuesta para su vida, por lo que se reúne con este grupo de mujeres a la orilla del río. Era una mujer temerosa de Dios, nos dice el texto. Algo estaban, me imagino, ese grupito estudiando ese sábado sobre el Antiguo Testamento, profetas, lo que fuera. Así que Pablo entra en el grupo, escucha y dice, esta es mi oportunidad. Así que él va y me imagino que empieza a explicar lo que ellas estaban estudiando, y haciendo referencia, como todo hace referencia, a Cristo Jesús, la centralidad de la cruz, de todo el Antiguo Testamento, cómo conlleva a la muerte de Jesús, del Cristo, a su resurrección, y que solo hay salvación a través de Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Lidia, la Biblia nos dice que el Señor, el versículo 14, abrió el corazón de Lidia. Entendió. Fue convencida por el Espíritu de Dios a entender que Cristo es la centralidad del Evangelio, de la palabra. Cristo arrojó luz a lo que ella tanto buscó, por lo que ella entrega su vida a Jesús. Fue la primera convertida en Europa, en nuestro continente, donde estamos. Se bautiza, y su casa también creyó en el Señor. Consecuentemente, ella obligó a estos hombres prácticamente a hospedarse en su casa. No les permitió que fueran a posadas de mercaderes, a otros lugares, sino que dijo, como buena creyente que soy, os voy a cuidar y os voy a hospedar en mi casa. Si reconocéis que soy creyente, me habéis bautizado, pues tenéis que quedaros en mi casa. Los cuidó. El segundo personaje que vamos a encontrar, del versículo 16 al 23, que es la esclava poseída, conocida como la pitonisa. No pasa mucho tiempo del encuentro con Lidia y hasta que estos hombres, el equipo misionero, encuentra algunas dificultades con prácticas ocultistas en Filipos. Estas prácticas comienzan a molestar a Pablo y a su equipo. Aquí se nos habla de una sierva adivina.
seguramente del templo pagano de aquella región, que enriquecía a sus dueños. Ella pertenecía a personas, a hombres, y ellos a través de la adivinación que los espíritus le proporcionaban, se enriquecían. De los demonios, ellos se enriquecían de ella, de una u otra forma. Ella era alguien importante para ellos, e incluso para la ciudad, pues lo que esta divina dijese era considerado como la voz de los dioses, de Dios, para los gentiles, para los griegos, por lo que ella tenía posiblemente mucha demanda de trabajo, enriquecía mucho a sus dueños. Ella llevaba unos días yendo atrás de los misioneros, gritando algo muy interesante. Decía a voces, ¿no? Que ellos eran siervos del Dios Altísimo, si vas acompañando el texto, quienes anunciaban el camino de la salvación. ¡Wow! ¡Wow! Pero vaya marketing le estaba haciendo a Pablo y su equipo. Pero ¿qué es lo que pasa aquí? Ella decía una verdad, pero entiendo que era la persona menos indicada para hacerles tal campaña publicitaria. No era bueno que la predicación del evangelio fuese relacionada o conectada con las prácticas paganas de esta mujer, ocultistas. Pablo y Silas más adelante encontrarían barreras en la comunicación del evangelio, confusión en medio del pueblo, de no conseguir separar las dos cosas. Así que en el versículo 18, después de varios días yendo atrás de ellos y diciendo todo esto, Pablo le dice al Espíritu que salga de ella, y este lo hace al instante. No hay certeza si esta mujer fue salva tras ser liberada de ese espíritu. No sabemos si, sabemos que el Señor la liberó, pero no sabemos si fue salva. Yo asumo que sí, pero esto es simplemente mi entender. No veo motivo para no creer que haya sido así. Lo que pasa, lo importante de esta historia, es que esta chica perdió las supuestas habilidades que estos espíritus le daban. ¿Y qué provocó esto en sus dueños? Vamos a leer el versículo 19. Adelante. Nos dice así: por eso, cuando sus amos vieron que se les había esfumado su esperanza de ganancia, prendieron a Pablo y Silas y los arrestaron y los arrastraron a la plaza ante las autoridades. Al presentarlos ante los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad, predican costumbres que no nos es lícito recibir ni practicar, pues somos romanos. Entonces el pueblo se levantó a una contra ellos, y los magistrados les despojaron de sus ropas con violencia y mandaron azotarles con varas. Después de golpearles con muchos azotes, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los guardara con mucha seguridad. Cuando éste recibió semejante orden, los metió en el calabozo de más adentro y sujetó sus pies en el cepo. ¿Qué pasa aquí? ¿Dónde hemos llegado? Los dueños de la esclava pues se enfadaron, sintieron que Pablo y Silas habían atacado, afectado la propiedad de ellos, que era esta mujer. Ella no tenía derechos, era una esclava de este hombre, pertenecía en aquel tiempo a ellos, esa era la cultura, y tenían derechos sobre ella. Y ahora lo que era nuestro ya no tiene el poder que tenía antes. O sea, se enfadaron contra Pablo y Silas y los arrastraron contra las autoridades. Dijeron: estos judíos. El texto y el contexto cultural revela el antisemitismo, el rechazo hacia los judíos que había en la ciudad, especialmente en casi todo el medio gentil. Puede que esta fuese la razón de no haber sinagogas, pues quizás habría 10 varones, pero frente a la hostilidad temían por manifestarse públicamente, es una opción. Ellos dicen: no son romanos, son judíos que no encajan aquí. Uno de los comentaristas llamará que estos hombres dirían que eran vagabundos, que venían de un lado a otro formando jaleo, trayendo costumbres que no eran lícitas en Roma. Un odio que contagió a la multitud, al pueblo, el cual se alzó contra ellos acusándolos de proselitismo judío. Al mismo tiempo, los magistrados, las autoridades de la ciudad, los mandaron a azotar sin haber investigado el caso, siendo que también eran ciudadanos romanos. Y luego los enviaron a la cárcel.
Te preguntarás o te comentarás, vaya comienzo de viaje misionero. No sé cuántos aquí han hecho algún viaje quizás en su adolescencia o en algún momento de su vida, y no sé cómo reaccionarías si, si en la primera jornada, en la primera etapa del viaje, ya te encuentras con una situación así. Quizás diría, Señor, vale, he entendido el mensaje, no era para estar aquí. Damos marcha atrás y nos vamos a Ibiza, a Canarias, a predicar el Evangelio. Allí va a ser más tranquilo. Pero con Pablo y con su equipo no fue así. No fue así. El relato no seguirá diciendo que el carcelero siguió las órdenes, atándole las piernas a cepos en la parte más remota de la prisión. Los cepos eran de madera y provocaban intensos dolores, calambres. Y estaban tiesos, duros, extendidos con esos cepos, con las espaldas abiertas, llenas de sangre, de heridas. Y el carcelero sabemos que era un funcionario del Estado. Era una persona de clase media, romano, y posiblemente una persona con cierta edad. Podría ya estar retirado del campo de batalla. Y por estar en este puesto de carcelero, es probable que en su vida anterior no hubiese adquirido una fama de persona amable, sino al contrario, para estar en el puesto que le pusieron. Y este es un texto muy conocido, ¿no? El que vamos a leer, versículo 25. Como a la medianoche, estando Pablo y Silas en la cárcel, ¿no? Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios, y los presos les escuchaban. Me imagino cantando quizás cánticos, himnos de libertad, como cantamos en esta mañana, ¿no? Estando presos, estando con su cuerpo ahí encadenado, atado. Imagínate la escena. Los otros presos que estaban a su alrededor deben haber pensado que esta gente estaba loca, cantando, ¿no? Con alegría, se les notaba. Pero el carcelero debía incluso saber de lo que se les acusaba. Debía haber escuchado lo que la pitonisa, la divina, decía sobre ellos, que traían un mensaje de salvación, lo cual los griegos más o menos entendían, tenían este concepto de salvación. Y ahora, después de todo el castigo, atados, los escuchaban cantando con alegría. Pero qué gente más, estos judíos, qué gente más rara se diría, ¿no? Ellos pensarían, no están locos o tienen alegría porque saben que algo bueno va a pasar. Hablaban de salvación. Quizá el carcelero lo pensaba. Y el 26 nos dirá. Entonces, de repente sobrevino un fuerte terremoto, de manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos. Al instante, todas las puertas se abrieron y las cadenas de todos se soltaron. Cuando el carcelero despertó y vio abiertas las puertas de la cárcel, sacó su espada y estaba a punto de matarse, porque pensaba que los presos habían escapado. El terremoto despertó a este carcelero y este fue a ver urgentemente desesperado lo que estaba pasando. Y lo peor había ocurrido. Lo peor que él podría imaginarse había ocurrido. Las puertas estaban abiertas, lo cual conllevaría su condenación, porque era su trabajo. ¿Quién se habría quedado dentro? Pensaría él. Solo había una salida honorable para un soldado romano: el suicidio, antes que lo condenasen a muerte. Pero el versículo 28 nos dice: pero Pablo gritó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Se alzó una voz desde la oscuridad, desde la desesperanza de este hombre. Aparentemente Pablo y Silas habían convencido milagrosamente a los otros presos para no huir. Quizás por cómo ellos cantaban, por todo este ambiente raro que veían en ellos, por relacionarlos con ese camino de salvación, de esperanza, y ese terremoto que vino de forma tan pertinente en ese momento. El 29 nos dirá, entonces el carcelero pidió luz y se lanzó adentro y se postró temblando ante Pablo y Silas. El 30, sacándolos afuera, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le dijeron, cree en el Señor Jesús y serás salvo, tú y tu casa. Yo creo que este hombre no tenía claro lo que significaba esta salvación.
completamente. Pero estaba conmocionado queriendo recibir ese camino para la salvación que anunciaba esa mujer, quizás respecto a la paz mental, salvación relacionada con la liberación del temor, salvación relacionada con el sentido de seguridad en su vida que Pablo y Silas habían traído a la ciudad. Estaban anunciando esto. Ellos le dicen que esta salvación incluso no está solo disponible para él, sino para su familia también. Y así ellos también lo entendieron, nos dice la secuencia del texto. Él creyó, su familia creyó y todos fueron bautizados. Reconoció que no fue el César quien lo salvó, sino el Dios de estos hombres, el Dios de Israel. La misericordia de Pablo y Silas, la misericordia de Pablo y Silas lo llevó a querer lo mismo para él. Impactó su vida. Se convierte él y su casa. Y el texto dice en el 33, que en aquella hora de la noche los tomó consigo y les lavó las heridas de los azotes. Y él fue bautizado enseguida con todos los suyos. Les hizo entrar en su casa, les puso la mesa y se regocijó de que con toda su casa había creído en Dios. Después de todo, Pablo y Silas son puestos en libertad, nos dice el final del texto. Las autoridades le piden perdón por las cosas injustas que les habían hecho. Y el versículo 40, acompáñame allí, nos dice, entonces, después de salir de la cárcel, entraron en casa de Lidia, aquella mujer, y habiendo visto a los hermanos, les exhortaron y luego partieron. O sea, fueron a ver y a despedirse de ¿quién? De la iglesia de Filipos, que acababa de ser formada y se reunía en casa de Lidia. ¿A dónde quiero ir con esto? Si nos fijamos, Filipos fue una iglesia que le costó sangre, dolor emocional, salud emocional, injusticias a Pablo y Silas y al equipo. Este es uno de los motivos por los que Pablo les tiene tanto cariño. Amados, queridos, mi corona, mi gozo. Imagínate, ponte en el lugar de Pablo. Este fue un gran motivo, ¿no? Pero hay otro gran motivo por el que Pablo los ama de forma especial. Fue una iglesia que creció con grandes ejemplos de discípulos de Jesús, con cristianos que amaban al Señor. Lidia y el carcelero tuvieron a Pablo y Silas como ejemplo de discipulado en su vida. Fueron discipulados con el ejemplo de estas personas, de Pablo y Silas, que estuvieron dispuestos a dejarlo todo por su Señor Jesús, por Lidia y por el carcelero, por la iglesia de Filipos. Están dispuestos a morir por la obra, porque conocieran al Salvador. En este texto vemos cómo Dios transformó sus vidas de Lidia y el carcelero de forma genuina, radical, un cambio total en su forma de vivir desde dentro. Y lo hermoso de esto, mis hermanos, es que Lidia y el carcelero, como buenos discípulos, habrán discipulado a otros. Habrán hecho discípulos. Así como ellos fueron discípulos, discipularon a otros. Hace unos días estuve en Andalucía, un par de semanas, en un campamento de jóvenes y conocí a un chico marroquí de 28 años. A los 9 años él tuvo una familia musulmán, ¿no? Allí en Marruecos. A los 9 años él tuvo un accidente y los padres los enviaron a Andalucía, a Málaga, para que lo operasen, para que se tuviese toda la recuperación. Y en el hospital conoció a una familia cristiana, evangélica, protestante, los cuales le hablaron del evangelio y a esa temprana edad él entendió que Jesús era su Salvador. Él decía que él tenía mucha espiritualidad, buscaba mucho en el Islam, pero siempre se encontraba vacío. Y así que a esa edad estuvo de los 9 hasta los 12 allí, con esta familia, lo discipularon. Sus padres se enteraron, le cerraron las puertas a esa edad, y esta familia consiguió adoptarlo en España, en el sur. Y yo lloraba cuando escuchaba su testimonio, ¿no? Había escuchado muchos testimonios, pero nunca había visto a alguien que lo había sufrido en su fiel. Una familia que estuvo dispuesta a discipular, a adoptar, a alterar completamente su vida
para poder formar y que Cristo fuese formado en la vida de este chico. Y es un apasionado por Jesús, un apasionado por Jesús. El corazón de Lidia y del carcelero influyó de tal manera en otros, en aquella ciudad, que la iglesia fue creciendo y siendo conocida por su gran generosidad, su capacidad de dar, de darse. Por su fidelidad fueron conocidos, por el cuidado de unos con otros, así como lo hicieron con Pablo, y vemos evidencias de su fe, de su conversión. Ellos también lo hicieron con otros, influyendo, discipulando, compartiendo, invirtiendo lo que el Señor les dio, así como Pablo y Silas invirtieron en ellos, invirtiéndolo en otros. A lo largo de toda la carta de Filipenses, veremos frutos de este discipulado en la iglesia. Pablo rebosará de gratitud porque la iglesia de Filipos fue la única que se comprometió de principio a fin en sostener su ministerio. Antioquía también fue ejemplar, la iglesia de Antioquía. Cuidaron de Pablo, pero Filipos fue mucho más allá. Al abrir obra en Tesalónica, las 2 veces estuvieron con ellos, apoyando. En Corinto, en Jerusalén, cuando estuvo preso en Roma, le enviaron a Epafrodito con provisiones, cuidando, atentos con sus misioneros, con sus pastores. Así como lo fue Lidia y el carcelero, cuidando de ellos, la iglesia aprendió e imitó, porque Cristo estaba siendo formado en ellos. Filipos fue una iglesia con problemas, con disputas, con hermanos peleados, con herejías al acecho, con persecución, como hemos visto en Filipos, pero era una iglesia que desbordaba en amor, en fidelidad, generosidad, compromiso y cuidado. Entonces Pablo, 10 años más o menos después de este episodio en esta ciudad, la iglesia seguramente creció y él estando en la cárcel, sin saber si moriría o viviría, le escribe a su amada iglesia en Filipos y les dice: amados, cuánto deseo estar con vosotros, cuánto habéis costado, sufrimiento, pero sois mi corona. Estoy al final de mi carrera. Sois mi premio, mi gozo, mi alegría. Cuando pienso en ustedes, cuánto quiero estar allí, entre ustedes. Hermanos, en Filipos tenemos un gran ejemplo. No era una iglesia, como hemos dicho, perfecta. Había problemas, pero Pablo los anima a seguir desbordando en amor, en fidelidad, en reproducirse en más discípulos. A no dejar que los problemas les robe la alegría, sino que estén firmes. Otra vez os digo, estad alegres, alegraos, regocijaos. A no dejar que los problemas los desanimasen del cumplimiento de la misión, nuestra misión. Id y qué, y haced qué, discípulos, predicando el evangelio a todas las naciones. Dios usó a 2 personas, o a 3. Usó a una mujer extranjera, empresaria, rica, que entendió que lo que Dios le había dado, la provisión que Dios le dio, debía estar conectado con la obra, con el servicio al Señor. Ofreció su casa, todo lo que tenía, y la iglesia nació allí. Alguien que dice: mi casa y mis cosas pertenecen al Señor, todo está a tu disposición porque todo es tuyo. Discípulos de Jesús que entienden que su coche, su casa, su tele, su familia, su ropa, todo pertenece al Señor, es de Él. En Filipo tenemos el ejemplo del poder de Dios al liberar una esclava sin futuro, que vivía en una constante pesadilla, atormentada, engañada por las tinieblas, un poder que libera. La hizo libre, como has dicho esta mañana. Un funcionario romano de clase media, alguien con un pasado quizás lleno de sangre, de maldad, de crueldad, desesperado, que estuvo cara a cara con la muerte, con el suicidio, pero que Jesús le dio una nueva esperanza. Quizás españoles, brasileños, todos los que estamos aquí,
Todos somos salvos en el Señor. Somos la iglesia del Señor y estamos llamados a cumplir la misión en esta tierra que Él nos dio. Así como Dios llevó a Lidia a Filipos. Quizás el Señor te ha traído aquí para ser de bendición, para ser discípulos aquí. Quizás has nacido aquí y el Señor te quiere aquí para bendecir a otros que están fuera. Yo no me quiero perder esto, el ser un carcelero, ser una Lidia en esta tierra. Y para ir terminando, el Señor nos llama a edificar una iglesia que ame al Señor. Decididos a esto. Una iglesia que supera sus diferencias, que resuelve sus disputas, que perdona, que conoce la palabra, la ama y rechaza las falsas enseñanzas. Una iglesia que sirve a su barrio, a su comunidad, de forma entregada, que confronta el pecado, que ama a sus misioneros, a sus líderes, como lo vemos en Filipos. Una iglesia que hace discípulos y no tiene miedo de que los imiten, ya que Cristo está día a día formándose en mi vida, en tu vida. Para terminar, la iglesia, piensa en esto, la iglesia es los discípulos que yo hago. La iglesia es los discípulos que tú haces. Eso es la iglesia. Somos una iglesia de discípulos de Jesús, incondicionales. Amén. Que el Señor nos dé fuerzas, nos dé ánimo, que seamos una iglesia que ama al Señor, que vive a Cristo, que está dispuesta a todo, por amor a Jesús y que su nombre sea conocido. Que podamos pensar en la iglesia de Filipos, en el ejemplo que son para nosotros, para imitar, para vivir y amar al Señor. Amén. Amén.